Capítulo 488. Toate, la promesa. Desde el punto de vista de Tessia Aralit. Es muy extraño ser siempre el centro de atención, dijo Alice mientras llenaba nuestros vasos con agua fría de una jarra. Somos personas muy sencillas, rodeadas de deidades reales, o al menos lo que siempre hemos considerado deidades, pero todas están muy interesadas en nosotras. Miró fijamente la jarra con los ojos vidriosos. Siento como si me hubiera resbalado y caído en la vida de otra persona. Hice girar un mechón de cabello alrededor de la punta de mi dedo mientras pensaba en los dragones con los que habíamos estado hablando. Supongo que siempre fui el centro de atención en Elenoir, pero parecen mucho más interesados en el hecho de que soy una elfa que una princesa. Las cosas sobre las que preguntan. Me reí entre dientes, y ella y Alice se rieron junto conmigo. Sí, son un poco raros, dijo ella con una sonrisa divertida. Una niñita insistió en que yo no podía ser una lézard, porque le habían dicho que los lézards apenas podían hablar o mantenerse en pie. Bueno, las cosas aquí se van a poner mucho más raras. Todos nos giramos hacia la puerta, donde Arthur acaba de abrir la cortina. Empecé a sonreír, pero mi expresión vaciló al procesar sus palabras y la expresión de dolor en su rostro. Ella se llevó las manos a la cara y se dejó caer hacia atrás en el asiento en cuyo borde había estado acurrucada. No. No lo hicieron. No puedes hablar en serio. La mano de Alice empezó a temblar. Rápidamente le quité la jarra y la dejé sobre la mesa auxiliar con cubierta de azulejos antes de que se derramara. Será mejor que te sientes, dijo Arthur, frotándose la nuca de esa manera tonta que hacía desde que era niño. Sus palabras y su comportamiento solo podían significar una cosa, como ella y Alice parecían haber adivinado. Los Asuras habían aceptado la propuesta de Lord Cleia. Me encontré deseando que Arthur no hubiera pasado tanto tiempo fuera de casa durante las últimas 2 semanas. Seguramente tendría que ocuparse de otras tareas y probablemente no tendría tiempo para resolver todos los asuntos que teníamos pendientes. Aún así, me dije a mí misma que tal vez eso era lo mejor. Tal vez lo que realmente necesitábamos era tiempo. Obligándome a parecer tranquila, me senté al lado de ella, que había subido las piernas al asiento, apretándolas contra su pecho. Yo he sido nombrado oficialmente Asura, dijo Arthur. Habló principalmente con su madre, pero sus ojos se posaron en los míos 2 veces, casi demasiado rápido para notarlo. Soy el primero de una nueva raza. Una Arcan, Esquidark, Arcan del griego gobernante, frecuentemente como el título de un oficial público. Sentí que se me cerraban los ojos y que mis pensamientos se disociaban de mi presencia física mientras luchaba por comprender lo que esto significaba. Mucho había cambiado desde que nos sentamos sobre el muro y nos hicimos la promesa mutua. Una promesa de permanecer vivos. De tener un futuro juntos. Una relación. Una familia. Había sido un momento hermoso. Era un plan encantador. Pero el abuelo Bairian me había enseñado desde pequeña. Ningún plan sobrevive al contacto con el oponente. Era justo, ahora, después de todo lo que había sucedido, obligar a Arthur a cumplir una dulce promesa hecha ingenuamente en medio de una guerra cuyo resultado ninguno de los dos podía controlar. La habitación se quedó en silencio. Me obligué a concentrarme. Ella estaba sentada a mi lado, estupefacta. Podía ver cómo funcionaban los engranajes de su mente y su boca se movía en silencio, pero parecía no saber qué decir. Alice, por otro lado, miraba a Arthur como si le acabara de decir que luchara con un león del mundo con sus propias manos. Compartía sus sentimientos, pero no podía dejar que esos sentimientos se apoderaran de mí. ¿Qué sucederá ahora?, pregunté para romper el silencio. ¿Qué cambia esto exactamente y cómo afectará a Ikaten y a Lacria? Arthur dudó e intercambió una mirada con Sylvie. Aunque se haya inventado una nueva raza para mí, en realidad seré un representante de nuestro mundo entre los Asura. Al final, creo que es necesario garantizar la protección de tanto Ikaten como Alacria, dijo, bajando ligeramente la cabeza. Con esta autoridad, puedo asegurarme de que lo que pasó en Elenoir no vuelva a suceder. Asentí y la conversación continuó. Ella y Alice hicieron algunas preguntas. A pesar de mis mejores esfuerzos, cuanto más hablábamos, más cansada me sentía. Temiendo que mi control pudiera fallar y descarrilar la conversación, esperé a que se hiciera una pausa y me disculpé, regresé a mi habitación y me dejé caer en la cama. Cerré los ojos, respiré profundamente y pensé en mis lecciones. No puedo controlar el mundo que me rodea, pero sí puedo controlarme a mí misma y la forma en que me muevo en él. Fue una lección que mi padre intentó inculcarme cuando era una niña pequeña, pero no creo que realmente hubiera apreciado su significado hasta que perdí ese control. Fuera de la habitación, Arthur continuó hablando, aunque habría jurado que podía sentir su mirada fija en la cortina que nos separaba. Hemos sido invitados, creo que es más bien una expectativa, honestamente, a visitar a algunos de los otros lords en sus hogares. Oh,
Eso es, comenzó Alice, pero luego se quedó callada, su voz débil. Lo sé, mamá, respondió Arthur. El tono de su voz cambió, debió haberse movido por la habitación. Sé lo que te estoy pidiendo que hagas y sé lo peligroso que es esto para todos nosotros, pero, respiré profundamente, obligándome a mantener la calma. La idea de ser arrastrada a otra ciudad azura hizo que mis entrañas se apretaran como un puño ensangrentado. Extrañaba a mi familia. Extrañaba mi hogar. Estaba lista para regresar a Ecate. Sabía que Eleanor ya no existía, mi madre y mi padre se habían ido, pero quería ver a mi abuelo. Quería estar con los elfos, abrazarlos y llorar con ellos, lamentar nuestras pérdidas compartidas de una manera que aún no había podido hacer. No mientras estuviera encerrada bajo la voluntad de Cecilia. El crujido de la cortina me hizo girar la cabeza. Esperaba, o tal vez solo deseaba, ver a Arthur allí, pero no me decepcionó cuando Sylvie entró en la habitación y dejó que la cortina cayera detrás de ella nuevamente. Me miró con tal comprensión que la presión de las lágrimas repentinas se hinchó detrás de mis ojos como si surgiera de la nada. Me incorporé, pasé las piernas por el borde de la cama y parpadeé para quitarme la humedad de los ojos. Sylvie se acomodó a mi lado. En lugar de hablar, apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así sentadas, solo las dos, durante un buen rato. En su presencia, sentí que me tranquilizaba de nuevo. Tenía una forma de sacarme del momento presente y llevarme de vuelta a tiempos más sencillos. Era muy extraño que la pequeña bestia parecía un zorro que solía cabalgar sobre la cabeza de Arthur se hubiera convertido en esta joven poderosa y empática. Podía recordar con claridad cuando nació por primera vez en Cestie. Me sumergí en el momento, disfrutando de la paz y la tranquilidad. En lugar de preocuparme por el futuro, escuché el crujido que hacía nuestra ropa contra las sábanas con cada pequeño movimiento. Observé cómo la luz del sol se refractaba a través de la ventana y brillaba contra las paredes. Escuché nuestra respiración mientras nos sincronizamos y sentí el zumbido de la firma de maná de Sylvie a mi lado, moviéndose con la misma sutil contracción que los ojos bajo los párpados cerrados. Poco a poco, la tensión se fue aliviando. Gracias, dije finalmente. Ella extendió la mano y agarró mi mano, tomándola entre las suyas. Yo, quería decírtelo, empecé, repentinamente incómoda. Sabía lo que quería decir, pero las palabras en sí mismas parecían difíciles de retener. Buena suerte. Ya sabes, cuando vayas a visitar al otro Asura, lo protegerás. No importa, sé que lo harás. Lamento perderme el momento, pero necesito ir a casa. Sus manos apretaron las mías. Por supuesto. Arthur les dijo que tendrían que esperar. Me miró con repentina comprensión y luego con una sonrisa comprensiva. Te llevaremos a casa primero, Tessia. El aire cambió cuando salí del portal hacia la oscuridad. Aparecer tan de repente en el frío y húmedo subterráneo fue casi como despertar después de la atmósfera casi perfecta de Verbul. Como si Dicaten fuera más real, de alguna manera. Mis ojos comenzaron a acostumbrarse y me encontré de pie en el centro de un túnel ancho y anodino. Arthur ya estaba allí, pues había llegado primero a través del portal. Detrás de mí, aparecieron Ellie y Bo, seguidas por Alice y luego Sylvie. Nuestra aparición fue recibida con un grito y todos nos quedamos mirando para ver a varios guardias enanos fuertemente armados que se apresuraban hacia nosotros. Detrás de ellos había una pared toscamente construida con una pequeña puerta. Antes de que pudieran alcanzarnos, otra figura apareció a través del portal. Vestido con el mismo uniforme militar suntuosamente decorado que siempre había visto, con sus ojos de otro mundo ilegibles, Winsome hizo que los enanos se detuvieran en seco con una mirada. Al ver por primera vez a Winsome, me remonté a la batalla entre Cecilia, Nico y él. Este dragón había ayudado al general Aldir a quemar a Eleanor hasta convertirla en cenizas. En ese momento yo estaba casi catatónica, pero los recuerdos de Cecilia de la pelea eran bastante claros. Parecía claramente injusto que este dragón siguiera sirviendo felizmente a su lord, capaz de revolotear entre nuestro mundo y el suyo en cualquier momento, mientras que los restos destrozados de mi pueblo estaban abandonados y sin hogar y sin ningún lugar a donde ir. Darb, como me has pedido, dijo Winsome con su tono cortante. La ciudad de Vildorial está más allá de esa puerta. Señaló a los guardias. Bairian Eralit y una procesión de elfos están aquí, aunque la mayor parte de los refugiados fueron reubicados antes del último ataque de Agrona. Los enanos, que por fin pudieron mirar más allá de Winsome, reconocieron a Arthur de inmediato. Regente Lechwin. ¿Está vivo? El enano a cargo se volvió hacia uno de sus hombres. Véalo de Nol de inmediato. Infórmalo Lord Seardborn y Silvercell que, mantén ese pensamiento, dijo Arthur, levantando una mano. Tengo asuntos que atender,
luego iré al consejo yo mismo. Los enanos se miraron torpemente, pero ninguno se movió. Bueno, Arthur, si no hay nada más, me temo que estoy demasiado ocupado para llevarte de un lado a otro. Lord Leyswin, dijo Arthur interrumpiendo a Winsome. A pesar de mi enojo hacia Winsome, no pude evitar estremecerme ante la confrontación de sus intenciones opuestas. No fui solo yo, ya que Alice y ella retrocedieron instintivamente dentro de los confines del túnel oscuro, y Bo se movió para protegerlas del conflicto. Por supuesto. Lord Leyswin. Le pido disculpas. Winsome hizo una profunda reverencia, ocultando su expresión a la vista. No hay problema, Winsome. La mirada de Arthur era penetrante y su tono gélido. Es un gran cambio al que tendrás que acostumbrarte, lo sé. Pero estoy seguro de que lo harás. Por supuesto, el Asura fingió una actitud de servilismo, pero prácticamente podía ver su irritación hirviendo debajo de su piel. Volveré en 2 días para abrir el camino de regreso a Epeotus. Entonces, ¿puedes retirarte por ahora?, dijo Arthur, dándole la espalda a Winsome. Los guardias enanos, que habían observado el intercambio como estatuas con los ojos muy abiertos, hicieron una profunda reverencia ante Winsome mientras éste se giraba hacia el portal. Vi que ella y Alice intercambiaban una mirada, pero ninguna se movió para mostrarle respeto. Levanté la barbilla y me puse de pie, pero él no miró a ninguno de nosotros antes de desaparecer en el portal, que luego se desvaneció. No le dije a Arthur lo que pensaba en voz alta, pero me emocioné al verlo poner a Winsome en su lugar. Una parte de mí deseaba que Arthur hubiera sido aún más cruel. El pensamiento se volvió amargo en cuanto lo tuve. No soy Cecilia para disfrutar de esas cosas. Cuando Arthur se acercó a los guardias y les hizo señas para que se pusieran de pie, aparté esos pensamientos y dejé espacio para los nervios que me invadían al pensar en ver al abuelo Bairian. Una mano se deslizó en la mía y miré a ella, que sonrió. «¿Tienes esa cara de nuevo?», le devolví una sonrisa avergonzada. Durante las últimas 2 semanas, ella había comenzado a llamarme la atención cada vez que ponía mi cara de preocupación. «Lo siento, es que, por favor, no te disculpes», dijo Silvia desde mi otro lado justo antes de tomar esa mano, de modo que los 3 caminábamos en cadena como si fuéramos niños. «Has pasado por mucho y solo has tenido un par de semanas para recuperarte. Ese tipo de trauma podría tardar años en comenzar a desaparecer». «Vaya, gracias», dije en tono de broma, acercando a Silvia hasta que nuestros hombros chocaron. Los 3 nos reímos. Los guardias abrieron la puerta y Arthur intercambió algunas palabras más en voz baja con ellos mientras el resto de nosotros entrábamos en la enorme caverna que albergaba la ciudad de Vildorial. «Wow», dije mientras me daba la vuelta para contemplar toda la caverna. Vildorial no era muy diferente de una colmena que habían dado vuelta. Viviendas de todas las formas y tamaños estaban talladas en las paredes exteriores, mientras que una carretera sinuosa daba vueltas y vueltas a medida que descendía, conectando los distintos niveles. Sus habitantes, en su mayoría enanos, se movían con ajetreo, algunos llevaban grandes mochilas, otros arrastraban carros o guiaban bestias de maná para que lo hicieran por ellos. El flujo de tráfico que pasaba a nuestro lado comenzó a disminuir cuando la gente se dio cuenta de que Arthur estaba con nosotros. Rápidamente comenzó a guiarnos por la carretera cuando el primer grito de «Lanza Arthur» resonó en la caverna. La multitud se reunió detrás de nosotros y muchos de los enanos abandonaron lo que estaban haciendo para seguirnos y gritando sus agradecimientos o mensajes de bienvenida. Pero no todos estaban contentos con su presencia. «Tú nos has abandonado», gritó una mujer. «Mi hijo está muerto. Los alacrianos lo mataron cuando atacaron, ¿y dónde es que estabas?». Alguien intentó agarrarla, pero ella lo apartó de un empujón. «Nuestro regente, nuestro protector, míralo». Esta última frase iba dirigida a la multitud reunida. «No es mejor que los dragones o los alacrianos». «Cierra la boca», gritó un enano de aspecto rudo. «Están dejándolos ir a todos», gritó otro hombre, mirando a Arthur con la boca abierta y desesperado. «Los alacrianos que nos atacaron, los están dejando ir». «Basta de forasteros», gritó la primera mujer. «Darbes de los enanos, cuélguenlos a todos por sus». Alguien más empujó a la mujer y rápidamente se desató una pelea que interrumpió la frenética perorata. Bo comenzó a gruñir, interponiéndose entre ella y los agresores. Arthur no había prestado atención a los gritos, pero ahora se detuvo y se dio la vuelta. Cuando empezaron a lanzarse golpes físicos, se metió en la refriega y separó a los enanos con su sola presencia. La pelea terminó tan abruptamente como comenzó. Un grupo de guardias cercanos, que habían comenzado a caminar en nuestra dirección, vacilaron y se miraron entre sí con nerviosismo. «Lamento vuestra pérdida», dijo Arthur, con una voz tan suave que los enanos que lo rodeaban tuvieron que esforzarse para escuchar.
Lo siento por todos los que perdieron a sus seres queridos en esta guerra, ya sea en la última batalla o en la primera hace años, continuó, mirando a todos a su alrededor. Sé que deben haberse propagado todo tipo de rumores en ausencia de información veraz durante estas últimas semanas. No caigáis presa de aquellos que se alimentan de vuestros miedos. Voy de camino a explicarles todo a vuestros líderes. Compartirán la verdad muy pronto. Los enanos sudorosos y con los ojos muy abiertos observaban cómo Arthur se movía entre ellos. Un par incluso extendió la mano y sus dedos rozaron su brazo o la parte posterior de su mano. Ellos se quedaron allí mientras avanzábamos, toda la multitud simplemente parada en la carretera, claramente insegura de qué hacer ahora. Bueno, supongo que es de esperar, dijo ella en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. Espero que todos los demás estén bien. Lo sabremos pronto, dijo Arthur por encima del hombro. La carretera conducía directamente al palacio enano, pero Arthur no nos llevó a ver a los lords enanos. En lugar de eso, nos guió por una serie de túneles más pequeños y, finalmente, por una escalera muy larga y en zigzag. Pasamos por una pequeña cueva y entramos. Bueno, en algo que no esperaba en absoluto. Sabía que Arthur nos estaba guiando hacia el abuelo Bairian, y parecía que habíamos escalado casi toda la superficie para llegar a esta cámara, pero incluso entonces, hubiera esperado un desierto, no esto. Ante nosotros se abrió un magnífico oasis en medio de la piedra. La gruta estaba brillantemente iluminada por pequeñas luces que flotaban y danzaban sobre el verde musgo y las enredaderas de color esmeralda que crecían para ocultar las paredes. Pero lo más sorprendente de todo era el gran árbol que llenaba el centro de la gruta. Reconocí inmediatamente sus hojas anchas y sus capullos rosados. Este árbol es del bosque del Cire, y le da nombre a este lugar, dijo Arthur en voz baja. Este es el Cire Grove. Es hermoso, dije, mirando a mi alrededor otra vez. Esta vez, mi atención se centró en un trozo de tierra donde habían quitado el musgo para dar paso a tierra oscura y fresca. Muchos plantones asomaban en hileras ordenadas. Fue entre los plantones donde percibí por primera vez la firma de mi abuelo, y mi cabeza se giró bruscamente hacia el árbol justo cuando él salió de la pequeña casa que había crecido entre sus ramas. Arthur, ¿eres tú? Su voz se fue apagando mientras miraba hacia abajo desde el balcón de la pequeña casa del árbol. Un miedo que había estado albergando en silencio apareció de repente. Cecilia había hecho cosas terribles mientras llevaba mi rostro, mi cuerpo. El enano promedio de la calle tal vez no me hubiera reconocido a mí, ni a ella, de vista, pero me aterrorizaba que mi abuelo no me viera a mí, sino a ella. No creía que pudiera soportar ver una expresión de horror en su rostro ante mi apariencia. Y aún así, mientras aflojaba la mandíbula y sus ojos se agrandaban y brillaban, una luz pareció brillar en su interior. No había nada parecido a la aprensión o el horror en su rostro, y en un instante, vi cómo años de miedo y dificultades se desvanecían de él. Saltó por encima de la barandilla del balcón, cayó suavemente al suelo a unos 4 metros de distancia y corrió hacia mí. Tetesia, dijo con voz ahogada, con la garganta cerrada por la emoción. Ya sintiendo que empezaba a desmoronarme, corrí a su encuentro. Chocamos y el abuelo me abrazó. Me desplomé en ellos, con un sollozo desesperado sacudiendo mi cuerpo. Todo el estrés, la ansiedad, la confusión y el miedo existencial que había sentido durante las últimas 2 semanas brotaron de mí como si hubiera lanzado un hechizo de atributo agua desde mis ojos. El abuelo se puso de rodillas y me abrazó como lo hacía cuando yo era una niña. Me hacía ruidos para calmarme y me acariciaba el pelo. No tenía fuerzas para sentir vergüenza ni culpa por esa demostración delante de Arthur y su familia. ¿Cómo lo supiste?, dije entre sollozos ahogados, desesperada porque entendiera. Eres mi nieta, dijo, con su voz ronca, tan reconfortante como una manta pesada. Una mirada suficiente, mientras seguía llorando, no eran solo las últimas 2 semanas las que salían de mí. No podía calcular fácilmente el tiempo exacto que había pasado detrás de Cecilia, desde el momento en que Ilaicha, Nico, me capturó en el Enoer hasta las fatídicas horas finales después de que ayudé a Cecilia a escapar de la Relictoms y regresar hacia Grona. Un año, probablemente más, pero me pareció una vida entera. 2 vidas. Morí y renací como una persona completamente distinta. Y todo eso, cada momento agonizante de compartir espacio mental con la niña atrofiada y dañada que era Cecilia, los recuerdos de todas las cosas horribles que había hecho mientras estaba en mi cuerpo, todos los recuerdos de la vida pasada de Arthur que Cecilia había compartido, tanto los reales como los inventados, cada cosa extraña que había experimentado y descubierto. Todo salió a borbotones de mí. Arthur estaba hablando. Dijo algo sobre Agrona y los Asura. Me explicó dónde habíamos estado durante las últimas 2 semanas y por qué no me había traído a casa antes. Lo siento, me gustaría poder quedarme,
pero hay otras personas con las que realmente necesito hablar y no estoy seguro de cuánto tiempo estaré en Vildorial, concluyó. Les daremos algo de tiempo, solo para que estén en compañía de los demás. Mis sollozos se calmaron, me sequé los ojos y comencé a desenredarme de mi abuelo. Él me abrazó con fuerza, pero yo le sonreí. No hace falta que me abraces tan fuerte, abuelo. Te lo prometo, no me voy a ir a ninguna parte. Pero necesito un momento a solas con Arthur antes de que se vaya. Solo un momento, el mocoso ya te tiene en sus brazos desde hace 2 semanas. Me miró a los ojos y se quedó callado. Su rostro era un revoltijo indescifrable de emociones conflictivas forjadas en una sola expresión, pero la alegría y la confianza brillaban con más fuerza que todo. Con una sonrisa comprensiva, me ayudó a levantarme y dio unos pasos hacia atrás. Sylvie, ella y Alice me abrazaron y me aseguraron que volverían para ayudarme a instalarme. Luego Arthur las envió adelante, explicándoles que las alcanzaría antes de llevarme a un pequeño arboreto lleno de plántulas. Me agaché y pasé los dedos por la tierra. Era la más rica que había visto jamás, llena de maná de atributo tierra. Hay un toque de peotus en esto, sí, lo hay. Fue un regalo de Aldir. Una muestra, algo que lo ayudara a compensar lo que hizo, explicó Arthur. Aunque nada podría hacerlo, ya había oído la verdad sobre lo que le había sucedido a Aldir, el Asura que había quemado mi hogar. Esta información no me trajo paz, pero no pude evitar la chispa de nostalgia y esperanza que me trajeron los árboles del Cire. ¿Qué querías decir?, preguntó Arthur, inclinándose a mi lado y fingiendo examinar las hojas de un árbol. Pero en realidad, toda su atención estaba centrada en mí. Estaba tenso como la cuerda de un arco. No quiero decir algo incorrecto ni exagerar, así que intentaré ser sincera, dije, y las palabras salieron de mi boca a toda prisa. Mucho ha cambiado, Arthur. Demasiado. Todo. Abrió la boca para hablar, pero seguía adelante, temiendo que, si no lo hacía, perdería el valor. Ya lo dijimos antes, la promesa que hicimos, el momento y las palabras que compartimos, todo fue tan hermoso. Y fue real. Y fue importante. Hubo tantas veces en las que quise rendirme, dejarme desvanecer o sacrificarme para destruir a Cecilia. Al final, fue esa promesa entre nosotros la que me dio la fuerza para sobrevivir cuando la muerte era mucho más fácil. Pero la verdad es que ya no soy la persona a la que le hiciste esa promesa. Y yo no soy la persona que creías que era cuando me hiciste esa promesa, dijo Arthur con claridad. Estaba tranquilo. Serio. Comprensivo. Sacudí la cabeza y mi cabello cayó frente a mis ojos. Sé quién eres, Arthur. De verdad que sí. Y por eso te libero de la promesa que hicimos. Gracias por hacerla. Atesoraré ese momento por siempre, pero no me aferraré a él a expensas del futuro del mundo. Me puse de pie y me eché el pelo hacia atrás. Arthur levantó inmediatamente una mano para secarme las lágrimas, pero no había ninguna. Dudó. Tomé su mano entre las mías y la sostuve entre nosotros mientras me inclinaba hacia adelante y presionaba mis labios contra los suyos. Mi corazón se rompió ante la suavidad de sus labios y el ritmo inestable de su pulso, pero mi resolución no decayó. El corazón quiere lo que el corazón quiere, pero mi espíritu estaba tranquilo con mi decisión. Me aparté y me sumergí en los dos ojos dorados de Arthur. Eran los más hermosos que había visto en mi vida. Ten cuidado, Arthur, me oí decir, sin apenas darme cuenta de lo que decía. No te pierdas en todo esto. Solté su mano y me di la vuelta, sabiendo que él necesitaba que lo hiciera. Podía sentir la intensidad de su mirada en mi espalda como los rayos del sol, y la soporté.